Miladis, cuéntanos de ti, tu nombre, tu seña y tu relación con la comunidad sorda. Hola, un saludo para todos. Esta es mi seña con la cual me identifico. Soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana y laboro en diferentes municipios de Antioquia como modelo de lengua y cultura. Esta labor está enfocada en acompañar desde la educación básica, primaria y la educación media a las comunidades educativas que cuentan con estudiantes sordos. En esta labor brindo asesoría y acompañamiento en el fortalecimiento y adquisición de la lengua, la identidad sorda y la cultura, en el contexto particular de los colegios. Desde mi trabajo se brindan espacios formativos incidiendo en los docentes, estudiantes, oyentes y familiares de personas sordas para que estén en sintonía con esta lengua y se logren procesos adaptativos. Yo nací sorda, mis padres son sordos y mi percepción del mundo es completamente visual. Me he comunicado con mis padres a través de mi lengua de señas. Toda mi vida esta ha sido mi forma de expresarme y cuando ingresé al colegio logré percibir que hay múltiples situaciones comunicativas entre las familias oyentes con integrantes sordos que conlleva al alejamiento de ellos de su núcleo familiar, pero también que hay diferentes contextos. En esa experiencia fue que percibí cómo la lengua de señas es determinante para la eliminación de las barreras comunicativas y al no tenerla en diferentes contextos como la educación básica, en la educación superior, en lo laboral, en el sector de la salud, nos enfrentamos a un gran obstáculo comunicativo. Por esta razón, decidí apostarle a mitigar estas barreras y a movilizarme por romper con estas situaciones para llegar a la equidad donde las personas oyentes comprendan la cultura sorda y nuestra lengua de señas. ¿Qué tipo de barreras y dificultades hay en el sistema educativo para las comunidades sordas? Bueno, desde mi punto de vista, desde mi subjetividad, en el sistema educativo hay grandes barreras que han afectado muchísimo a las personas sordas. Desde la primera infancia, a pesar de tener derechos fundamentales que ponen en primera instancia el derecho a la educación, como personas sordas no somos formadas en nuestra lengua nativa desde los primeros años de vida. Y esto repercute en la vida de la persona y genera grandes consecuencias, pues no hay un adecuado desarrollo del lenguaje. En preescolar, en la educación básica y media, la mayoría de los profesores desconocen cómo trabajar con estudiantes sordos y además desconocen nuestra lengua. Son muy pocos los docentes que ya conocen la lengua de señas. Es allí cuando el docente solo les brinda información sin garantizar un proceso de aprendizaje, llevando a que el estudiante pase de grado en grado sin desarrollar las habilidades necesarias y culminando su etapa educativa sin los conocimientos adecuados. Por otro lado, se habla de integración e inclusión educativa, concepto que también ha generado diversas barreras, sobre todo en los procesos de contratación de personal idóneo para garantizar los procesos adecuados. Los contratos de los modelos de lengua y cultura y de los intérpretes siempre inician tarde, en el mes de marzo, cuando ya ha iniciado el periodo escolar. Luego, a mitad del año, algunos contratos pausan y los estudiantes sordos no avanzan cuando el estudiante regular sigue su proceso de manera adecuada. Las personas sordas siempre están quedando atrás en la educación. En la institución educativa Francisco Luis Hernández, el cual es muy conocido, pues cuenta con muchos estudiantes sordos y profesores bilingües, es un espacio señante que solo dura 6 horas, donde el niño vuelve a su casa, donde su familia no puede comunicarse con él y se repite el ciclo. Va a su colegio, donde puede expresarse en su lengua y luego está con su familia y se enfrenta a una barrera comunicativa. Esta es la situación en una ciudad como Medellín que cuenta con 21.000 personas sordas censadas y donde están estudiando. Muchos están en sus casas, recluidos, aislados, sin tener una lengua, una forma de comunicación. ¿Dónde están las personas sordas? ¿Por qué no las vemos? Por otro lado, la educación superior representa una gran barrera para nosotros como comunidad, tanto en el sector privado como en el sector público. El SENA permite a las personas sordas acceder, sin embargo, solo a los programas que cuentan con intérprete de lengua de señas, no a todos. Entonces, hipotéticamente, si yo quisiese estudiar enfermería o una tecnología en mecánica, no podría, porque esos programas no cuentan con servicio de interpretación.
Y lo mismo sucede con otras universidades que le han abierto las puertas a la comunidad sorda, pero de forma restringida. Un ejemplo de ello es mi vida, pues durante 9 años he estado intentando acceder a la educación superior y apenas hasta hace muy poco pude ingresar. Apenas estoy en el tercer semestre de la universidad después de 9 años de lucha. Ese es el sistema educativo, una barrera para nosotros. ¿Qué acciones pueden tomar las instituciones educativas para garantizar el derecho a la educación de la comunidad sorda? Yo sueño que mi lengua de señas pueda estar en todos los espacios y así tener una verdadera calidad de vida, pues es un derecho primordial para mí poder comunicarme a través de mi primera lengua, dado que el español es mi segunda lengua. Es allí cuando me pregunto qué acciones se podrían tomar y parten del conocimiento de la lengua de señas. Una propuesta es crear una materia obligatoria sobre este idioma desde la educación básica y media hasta en las universidades. Esto permitirá eliminar barreras y propiciar accesibilidad comunicativa. Yo soy una ciudadana de Colombia, igual que tú. Los dos nos comunicamos en lenguas nativas de nuestro país y así como existen materias de inglés, francés, la lengua de señas también debería ser una opción, pues la accesibilidad comunicativa constituye un derecho fundamental y esto permite la equidad. Así, la equidad se da también cuando el mundo se representa a través de lo visual, y para llegar a ello hay que empezar por lograr que en lo académico la lengua de señas tenga cabida. Miladis, cuéntanos cuál es la diferencia entre los modelos de lengua y cultura y los intérpretes de lengua de señas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Para empezar, un modelo de lengua y cultura es una persona sorda, mayor de edad, que tiene conocimientos generales y ha estado en contextos académicos. Además, tiene competencias discursivas en su lengua de señas, conoce la cultura, la identidad y la historia de la comunidad sorda, comprende sus movilizaciones, el patrimonio que es su lengua, se informa constantemente acerca de lo que sucede en el mundo y tiene habilidades pedagógicas. En la institución educativa, el modelo de lengua y cultura modela a los estudiantes sordos, ya sea en la educación básica, primaria o media secundaria, donde los estudiantes fortalecen su identidad y su lengua. También complementa la labor del docente, apoyando la comprensión de la información por parte del estudiante sordo, a través de descripciones, relaciones, comparaciones y así formar al estudiante con una comprensión visual del mundo que le brinda mayor claridad. Ese es el modelo de lengua y cultura. Por otro lado, un intérprete es una persona oyente mayor de edad, bilingüe, sabe español y lengua de señas y brinda un servicio que se constituye como un puente comunicativo. Por ejemplo, si en el aula de clase hay estudiantes sordos y oyentes y el profesor no sabe lengua de señas y se comunica a través del español oral, el intérprete pasa de una lengua a otra y así el estudiante puede acceder e interiorizar la información. Este servicio no es solo para las personas sordas, sino también para los estudiantes, profesores y familiares oyentes, incidiendo en toda la comunidad educativa. ¿Cómo la tecnología aumenta la accesibilidad de las personas sordas? Las herramientas tecnológicas son fundamentales para las personas sordas. Nos han permitido grandes avances y transformaciones en nuestra vida. Gracias a la tecnología se pueden mitigar muchas barreras comunicativas existentes. No más, gracias a ello, es que podemos saber que en el mundo hay alrededor de 70 millones de personas sordas y más de 300 lenguas. Quiere decir que no somos una comunidad pequeña, somos una gran comunidad y a través de las redes sociales, de las noticias, es que podemos darnos cuenta de ello y así seguir construyendo comunidad. Las herramientas tecnológicas aportan mucho a nuestro crecimiento.
En Colombia, gracias al MINTIC, contamos con el servicio de interpretación gratuito brindado por el Centro de Relevo, donde contamos con accesibilidad comunicativa a través de llamadas, del CIEL, y así poco a poco se va transformando. En tal caso de que no existiera el Internet o herramientas tecnológicas, estaríamos enfrentados a barreras más grandes. Necesitamos de la tecnología para poder avanzar y construir un mejor futuro. Que esas tecnologías pues no son útiles solamente para nosotros, sino también para las personas oyentes. Y sin duda, con mayores avances tecnológicos, el concepto de discapacidad irá desapareciendo. ¿Cómo acercarnos a la comunidad y a la cultura sorda? ¿Cómo las personas oyentes pueden acercarse a la comunidad sorda? Vale la pena recordar que el principio fundamental de la cultura sorda es la lengua de señas, y allí recordar algunos conceptos principales, como que no se dice lenguaje, sino lengua de señas, y que esta lengua es una forma comunicativa que es visual, gestual, espacial, que tiene una propia configuración manual y una estructura que determina la cultura sorda. Existen múltiples formas para comunicarse y las personas oyentes no deben tener temor, pues hay diversidad lingüística dentro de la misma comunidad sorda. Se puede hacer uso del español oral o escrito, del lenguaje corporal. Sin embargo, es necesario comprender que la primera lengua de las personas sordoseñantes es la lengua de señas y su segunda lengua es el español. Por esta razón, su escritura no es 100% perfecta. Para ejemplificar esto, en el caso de los oyentes, el español es su primera lengua en nuestro país y su segunda lengua puede ser el inglés o el francés o el alemán. Pero al encontrarse con un extranjero, comunicarse a través de la escritura no será un proceso tan fluido como a través de la oralidad o de una lengua nativa, y se debe mediar la comunicación por un traductor o un intérprete. Esto es lo que sucede con las personas sordas y oyentes. Hay una barrera lingüística que debe ser mediada por diversas formas comunicativas. En este sentido, los oyentes no deben tener temor de comunicarse. Hay varias estrategias posibles, como en el caso de otros idiomas. Es pertinente entonces que la sociedad comprenda que la solución no es el uso del implante coclear, del audífono o la terapia del habla. Estas estrategias suelen vulnerarnos. Solo basta con apropiar diversas formas comunicativas mediadas por la experiencia visual, el uso del espacio y como principio fundamental la lengua de señas. Así que los invito a todos a aprender nuestro idioma.